resalté uno de las persecuciones de Nerón entre el año 54 y el 64 después de Cristo. Amén. Bueno, Nerón era un emperador romano y el cual empezó a ejercer su, su reinado de emperador del 54 en adelante. Pero en el 64 se da una mayor de las tragedias y de lo que, por lo que él más reconocido como ese emperador que empezó la persecución a los cristianos. Y según la historia, dice que los cristianos tuvieron 3 siglos bien desastrosos, de persecuciones, de martirio en esos 300 años. Bien difícil para el pueblo cristiano y la iglesia primitiva. Amén. La cual estuvieron entre esos 3 siglos. Se dicen los historiadores que son 10 persecuciones, pero aquí hoy voy a hablarle de la del Nerón, que Nerón, el emperador Nerón, pues empieza, se dice que él manda a provocar un incendio, pero hace un acto como que si no fuera él, como queriéndose cubrir. Según lo que yo he investigado, dice que cuando le dieron la noticia a él que las regiones estaban encendidas, pues él corre hacia allá. Pero también dicen que mientras el incendio estaba, mientras estaba el incendio, porque el incendio abarcó 10 de las regiones, pero el propósito del incendio fue para acusar a los cristianos. Y de ahí para allá se forma una persecución contra los cristianos, la cual Nerón se dice que estaba, mientras el incendio estaba, él estaba entonando canción y cantico en un atrio de ahí, en un alto. Y a pesar de que un historiador llamado Tácito, que estaba en esa época, dice que fue por causa de un accidente o un error. Entonces él dice, pero que todas las acusaciones y todas las sospechas apuntan hacia Nerón. Según este historiador, pues él dejó documentos y resumen sobre varias sospechas, que todas las sospechas decían que Nerón él viera como mandado a provocar este incendio para poder acusar a los cristianos. Entonces, de ahí para allá empieza la persecución a los cristianos en gran manera. Y también los cristianos eran, de ahí, de ahí para allá, eran castigados a una crueldad bien fuerte, debido a que todo el que se decía que era cristiano, o todo el que ellos veían que no participaban en sus actos, actividades y cosas así que ellos practicaban, entonces ellos ahí le ordenaban la persecución y la ejecución, la cual bajo ese imperio del emperador Nerón murieron Pedro y Pablo. Bueno, como ya ustedes saben, el apóstol Pablo pidió morir decapitado, ser ejecutado decapitado, y el apóstol Pedro crucificado de boca abajo. Y ahí
bajo ese imperio, también, bueno, para no alargar mucho, se dicen que como los cristianos eran minoría, es, cuando lo iban a ejecutar, pues dejaban las fieras hasta 3, 4 días y semanas sin comer para cuando lo tiren ahí en la arena sea como un espectáculo. Lo tenían como así, como un espectáculo. Amén. Pues en el 68 pulsan a Nerón de su cargo y Nerón pues se suicidó. Se suicidó. Otros dicen que fue de fiebre, pero hay algunos que dicen que fue que se suicidó. Amén. Pues otro emperador que quería hablar de la cuarta persecución del emperador Adriano en el año 117 al 138 y del año 161 al 180. No, Marco Aurelio. El próximo es Marco Aurelio. Marco Aurelio decía que lo que justifica la eliminación de los cristianos es que creen de manera diferente. Contemplan la existencia de manera diferente y viven diferente. Dice que no ilegal ni perversamente, solo que piensan de manera diferente. O sea, él decía, bueno, no es que están haciendo algo malo, pero está diferente a nosotros. Y eso es lo que él dice que justifica la eliminación de los cristianos que piensan diferente a ellos, que pensaban diferente a ellos, nosotros. Amén, mis hermanos. Esta es mi pequeña investigación en este. Muy bien, mi hermano Alejandro. Amén, amén. Está excelente. Se ha concentrado mucho nuestro hermano Alejandro. A ver, nuestro hermano Francisco Abad, a ver si ha logrado consultar alguna información adicional sobre este tema. Amén, mi hermano, gracias. Gracias a todos los hermanos, Dios bendiga. Bueno, sí, este día estaba pasando una situación muy difícil por acá, pero bueno, ahí estamos. Sí, falleció un familiar y por ahí tengo papá muy enfermo. Estamos trabajando mucho acá con los cultos misioneros de Damas Dorcas y bueno, pero no he estudiado mucho, pero algo más o menos puedo decirle, mi hermano Juan Carlos, a los hermanos más o menos, casi como que lo que el hermano ha mencionado, más o menos le puede decir Nerón, nombre de personas que significa valiente, emperador romano entre el 54 y el 68 después de Cristo, se convirtió en un emperador a los 17 años de edad. Sucedió a su padrastro Claudio, que probablemente fue asesinado por pedido de Agripa, la madre de Nerón. Durante los primeros años de su reinado, Nerón se contentó de ser dominado por su madre y sus dos mentores, Burrus y Seneca. Este último era un destacado filósofo estoico, quien durante un tiempo fue capaz de calmar la tendencia más descendente, más desenfrenada de Nerón. A medida que Nerón fue creciendo, se despojó de estas influencias moderadoras y asumió el control. Es probable que a fin de eliminar toda esta oposición haya participado de la muerte de su hermanastro británico y también haya ordenado asesinar también a su mamá, este hombre muy malo. Nerón tenía una personalidad compleja, podía ser extremadamente cruel y su vida estuvo signada por libertinaje, desenfreno. No obstante, también es poeta, actor, músico, atleta. Intentó alejar a las multitudes romanas
de la brutal lucha de los gladiadores para que se volcaran a apreciar a los Juegos Olímpicos de estilos griegos y otras formas de competencia cultural. El gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo tuvo lugar durante su reinado. Se destruyó gran parte de la ciudad, incluido el palacio del emperador. En la historia, que probablemente en parte se cierta, relata que mientras Roma se incendiaba, Nerón se ejecutaba la lira, aunque tomó medidas a fin de pronunciar alivio a los que había sido afectados por el fuego. No puedo disipar el rumor de que él mismo lo había provocado. El pueblo sabía que tenía planeado destruirse un palacio mucho más grande y de lujo que era en fuego para despojar el terreno. Nerón sintió la necesidad de desviar la sospecha y escogió a los cristianos como chivo expiatorio. Declaró que ellos habían incinerado incendios. Esto trajo aparejado una sistemática persecución de los creyentes en Cristo debido a su estilo de vida y a la persecución. Muchos cristianos lo consideraron el anticristo. Nerón descuidó el ejército y estos desencadenó su caída. Perdió la lealtad de gran parte de las fuerzas militares. Finalmente, varios ejércitos frontera se rebelaron. El respaldo que rodeaba a Nerón desapareció al darse cuenta que el final estaba cerca y era inevitable. Se suicidó de una puñalada en el 68 después de Cristo. Este hombre muy malo, mi hermano. Hasta ahí, mi hermano, he tenido esta parte para poder explicar que otro compañero pues tenga algo mucho más, más claro. Dios le bendiga a mi siervo, hasta ahí. Muchas gracias, hermano Francisco, muy esclarecedora. Como podemos ver, el emperador Nerón ha sido tremendo el hombre. A ver, nuestro hermano Jorge Agustín, le damos la palabra a nuestro hermano para que también así Mis hermanos, Dios les bendiga. aporte con más información, con más conocimiento. Amén, amén. Bueno, yo hice un pequeño resumen en cuanto a los 8 sucesos del nacimiento de la iglesia. Entre ellos, pues está el principio de las persecuciones. Dice, durante el primer siglo de la historia de la iglesia, aconteció 8 sucesos relevantes donde podemos encontrar el nacimiento de la iglesia como también las persecuciones. El primer acontecimiento es el nacimiento de la iglesia en el año 33, Pentecostés, Hechos 2:1, la primera predicación del apóstol Pedro, Hechos 2:14, donde se convirtieron como 3,000, Hechos 2:41. Segundo, la conversión y ministerio de Saulo de Tarso, antes llamado, vino a ser llamado Pablo. La predicación de Pedro y la conversión de los gentiles empezó con Cornelio, Hechos 10. Cuarto, el concilio de Jerusalén por la consolidación del evangelio de la gracia, Hechos 15. Evento determinante
para asegurar a todo el mundo que los judíos y los gentiles son salvos de la misma manera solo por la fe en Cristo. Quinto, la persecución de Nerón. Ahí empiezan las persecuciones. La persecución de Nerón, año 64, intensa persecución en Roma y sus alrededores por la locura y megalomanía de Nerón. O sea, megalomanía, eso es como algo de demasiada locura que él tenía, como pensamientos pues totalmente distorsionados, diría yo. Como fue registrado incluso por los historiadores seculares de su tiempo. Sexto, la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Cansados, dice, de las revueltas judías, el general romano Tito destruye la ciudad y el templo de Jerusalén. Se cumple la profecía de Jesús cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra, Mateo 24:2. Séptimo, la persecución de Domiciano, año 95 después de Cristo. Segunda persecución oficial contra el cristianismo. Su alcance fue regional en Roma, Asia Menor. Sentó precedentes en contra del cristianismo, ya que se castigó a los cristianos con la muerte, se confiscaron sus bienes y se les apresó. Pero por esta persecución, el apóstol Juan fue preso en la isla de Patmos en ese tiempo. 8. El cierre del canon, año 100. Una característica de los cristianos del primer siglo es que a pesar de las amenazas y persecuciones, no dejaban su fe, dejaban sus lugares donde habitaban y donde sea que iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos 8:4. Razones que causaron la persecución cristiana. Una de las razones es política. Los cristianos fueron, eh, a ver, espérenme un segundo aquí. Los cristianos fueron acuerdos. Los cristianos ya no acuerdos de acusados, perdón, es que he escrito mal. Los cristianos fueron acusados de traidores al gobierno, ya que rehusaron adorar a los emperadores, quienes comenzaron a considerarse como dioses. Segunda razón, económica. Los fabricantes de ídolos de la diosa Diana, según Hechos 19:23 y 26, hasta el 26. Tercero, razones sociales. Los cristianos rápidamente se diferenciaron de los paganos en muchos aspectos sociales, dejando de participar en muchos actos públicos de naturaleza idolátrica, inmoral, impúdica. Esto generó resentimiento de la sociedad, porque ellos ya no participaron pues de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Cuarto, razones religiosas. Los cristianos fueron criticados de exclusivistas y arrogantes porque decían que Cristo era el único camino. También se les tachó de ateos por no adorar a los dioses, o sea, por no adorar a los emperadores. También de inmorales por participar del amor de unos con otros, o sea, según miraba y analizaba, es porque cuando ellos decían que el amor en Cristo es el amor entre hermanos, ¿no? Y para ellos, los que escuchaban o los que se iban a meter como en las reuniones infiltrados, eso era como algo inmoral para ellos. También de canibalismo, ya que
lo oían decir que comían del cuerpo y de la sangre de Cristo. Eso también por el hecho, pues, como quien dice en la Santa Cena del Señor, me imagino, que ellos pronunciaban palabras y algún infiltrado, pues, les escuchaba. Pero ahí mi en la- hermano, lamentablemente los infiltrados eh, tomaban todo lo que escuchaban de forma sumamente literal. Claro, claro, eso Entonces, no, lo tomaban literal y lo sacaban a la luz, como quien dice, para poderlos acusar a los cristianos. venga. Eh, Emperadores perseguidores, tengo a Nerón siglo 64 al 68, Domiciano siglo 89, 96, Adriano siglos 117 al 138, Antonino siglo 138 al 161, Marco Aurelio siglo 161 al 180. En este Marco Aurelio, según estaba mirando, es cuando los cristianos les tocaba introducirse en lo que llamamos las catacumbas, donde, donde ellos pues podían hacer las reuniones. También en esos tiempos estaba mirando otros apartes donde apareció lo que es el donatismo, eh, monorgismo, sinergismo y ascetismo. O sea, eso no le había puesto cuidado, pero estaba mirando unos escritos y unos videos también acerca de eso, o de qué trataba el ascetismo. Dice que, o sea, después de las tantas persecuciones que hubieron, o sea, de cómo mataban a los cristianos cuando ya el tiempo de Constantino ya cesó, por decir de alguna manera, las persecuciones así tan feroces, pero entonces ellos decían, ya llevaron unas cosas ya diferentes al evangelio, que para poder ser un verdadero cristiano tenía que ser, como quien dice, azotado o flagelado. Entonces, eso fue como ya una idea de hombres, y dice que las personas iban como a los desiertos, que se cohibían de todas las cosas, por decir, incluso de alimentos más así como, digámoslo así, de alguna manera más caros, que solamente tomaban agua de vez en cuando. Y, o sea, todo era puro sufrimiento, que si ellos tenían bastante sufrimiento, entonces eran verdaderamente cristianos, porque ya no había persecución, pero entonces vinieron todas esos pensamientos que pues los ha manejado casi hasta el día de hoy la Iglesia Católica en algunos contextos, aunque ya un poco menor, pero aún se ven todavía. Ahí está lo que es el celibato. Así es. Ajá, Ahí encontramos también bastante legalismo. sí, Ellos querían evitar lo que se corresponde los placeres carnales. exactamente. No mediante el espíritu, sino mediante disciplina rigurosa, autocontrol, para restringir sus deseos y necesidades básicas, para de esta manera poder alcanzar la pureza espiritual Exactamente, supuestamente que de esa ¿cierto? manera era que podían alcanzarlo. Otra Pero, cosa, pero ellos lo hacían solamente con la parte humana, nada más. exactamente, con la parte humana. Hablando de de la agilotría, no sabía qué significaba eso, es porque como decir, los padres de la iglesia, pues todos fueron asesinados, mártires, y entonces decían que o sea, llegó en el pensamiento de ellos y vino lo que es como ya la idolatría, ya para dar más entendimiento, la adoración a aquellos que fueron mártires. De eso trata esa palabra. Entonces, el hecho es decir, no, él sí es un verdadero cristiano y padeció por Cristo, murió también, entonces hay que, como quien dice, ponerlo en un altar. O sea, son términos pues que los estamos conociendo. Hasta ahí mi hermano Juan Carlos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, mi hermano. Muy buenas las explicaciones. Démosle paso a nuestro hermano Sergio Vargas. Amén, hermano Juan Carlos, Dios le bendiga. Dios le Amén, bendiga, Dios amén. le guarde. Tiene esa Como bendición, mi nuestro... hermano, ahorita. Sí, Tiene la bendición de aportarnos más información respecto a este tema.
Amén. Bueno, voy a iniciar. Bueno, la breve exposición, pues, que se dejó el trabajo, ¿no? Sobre la iglesia primitiva, las persecuciones. Bueno, iniciaría pues con la definición de persecución. La definición de persecución, siempre escuchamos el término persecución, pero a veces como que no cuadramos bien allí. Hay diferentes significados, diferentes diccionarios bíblicos lo dan, ¿no? Como por ejemplo, el diccionario bíblico de Wilton Nelson nos dice que es un hostigamiento, agresión, discriminación o represión que las instituciones oficiales o grupos poderosos de un país, raza o región ejercen contra determinado grupo que son descalificados por su fe religiosa, raza, sexo o práctica social. El diccionario bíblico Mundo Hispano nos dice que es una forma o un periodo de tiempo en que se infligía y sistemáticamente castigos o penalidades por adherir a una determinada creencia religiosa. También dice ahí, nos hace aclarar que debemos distinguirlo, persecución, distinguirlo de opresión. Por ejemplo, él pone ahí que el faraón oprimió a los hebreos. Sin embargo, Daniel y Jeremías fueron perseguidos en su tiempo. Ahora, el diccionario Perspicacia para comprender las escrituras nos dice que significa hostigamiento o maltrato al que se somete una persona o grupo debido a su posición social, raza o ideología, especialmente la fe y creencias religiosas, ¿no? Pero yo he buscado aparte en la concordancia Strong, la palabra persecución se encuentra con el código 2347, que tiene sus bases en el código 2346. Que viene la palabra descrita como lixis, ¿no? Estrechez, aflicción, angustia, tribular, persecución o tribulación. Tribulación o persecución vienen a ser lo mismo. Ahora, en el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Vine, nos dice que está con el código 2347, que significa principalmente presión. Eso es lo que significa presión. Cualquier cosa que abrume al espíritu. Entonces, con esa definición de presión, es la presión que tuvo la iglesia primitiva del nombre de Jesucristo cuando fue sacudida, no presionada, interiormente por los judíos inicialmente y luego posterior con los romanos, ¿no? Ellos fueron pues aplastados o prisionados con un martillo, ¿no? De la discriminación y el odio que sufrieron ellos. Sin embargo, pues estos creyentes eran creyentes de acero, que el golpe del martillo prácticamente no les hacía nada, ni negar su fe. Esa presión, al contrario, a veces podemos pensar que tribulación o persecución para los creyentes, en un principio se pensaba que era sufrimiento, agobiación, se significaba todas esas cosas abrumadoras y atroces. Sin embargo, para los creyentes del nombre de Jesús, la iglesia primitiva, prisión o persecución significa encuentro con el Señor y vida eterna. Amén. Bueno, también las raíces, ¿cómo inicia estas persecuciones? Primero aclarar pues que la iglesia en un principio, la iglesia cristiana, el cristianismo, ¿no? En un principio nace en sus raíces pues son judías, ¿no? Pero hay problemas que posteriormente se van dando, que los judíos judíos cristianos, ¿no? Se van dando cuenta que esto del cristianismo no concordaba nada con lo suyo, porque habían creyentes judíos que decían que el Mesías no había venido, pero habían creyentes judíos que decían que el Mesías sí había venido, el que fue crucificado. Entonces todo eso llegó a ciertos problemas, a ciertos desacuerdos, y tanto así que se levantan pues ciertas calumnias, ofensas, hasta que se convoca un concilio. Vemos también, se convoca un concilio en Hechos 15, ¿no? Pero ya posterior comienza la iglesia a ser perseguida por estos judíos que nada más pues el título de cristiano lo tenían de adorno porque no comprendía del todo, ¿no? La naturaleza del Todopoderoso, ¿no? Entonces comienza en un principio las persecuciones con estos judíos contra la iglesia. Por ejemplo, podemos enumerar en Hechos 4, capítulo 4, habla que los saduceos son resentidos porque se enseña a los cristianos sobre la resurrección. En Hechos capítulo 5 también habla de que los saduceos persiguen a los fariseos, a los apóstoles. En Hechos capítulo 6, capítulo 7 se habla del arresto y defensa y la muerte también de Esteban, que es instigado por los mismos judíos cristianos. En Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 9 también se habla del mismo Saulo, ¿no? Que también era un perseguidor de la iglesia en su momento. En Hechos capítulo 9, Saulo escapa de los judíos. Mira, entonces podemos seguir enumerando hasta el capítulo 10
18, en que cuando Pablo se encuentra ante el tribunal romano y también que fue instigado por los judíos, ¿no? Porque ya ellos no podían unir esa tradición mosaica con la del cristianismo. Ya en un principio como que estaban unidos, pero luego se fue fragmentando hasta que llegó a los mismos judíos a perseguir a los cristianos, ¿no? A separarse. Ya no lo veían como una religión nueva el cristianismo, sino que lo veían como una secta, como una herejía. Por eso que en Hechos 24, el verso 14, cuando Pablo está ante Félix, obviamente fue instigado por los judíos ahí, Pablo dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas. O sea, ya lo veían como una herejía, como una secta, ¿no? Entonces, esto también los judíos los llevan a los cónsules, a los gobernadores romanos, pero en un principio los romanos lo veían que, pues, bueno, esto es problema interno, que lo solucionan ellos. Por ejemplo, vemos ahí que se van a un procurador romano, pero el procurador romano dice, véanlo ustedes, esto como que no me interesa a mí. Además, Pablo no es culpable, yo no lo veo culpable de nada, solucionenlo ustedes. Pero cuando los alborotos vienen incrementando, por ejemplo, en el alboroto en Tesalónica, Hechos capítulo 17, el alboroto en Éfeso sobre la diosa Diana en Hechos capítulo 19, entonces se levantan esos alborotos ya y llegan ya a oídos de los emperadores o gobernadores que ya toman cartas en el asunto, ya ven a ciertas diferencias, ciertos rasgos, ciertas diferencias entre los judíos y los cristianos. Por ejemplo, los romanos veían cierta diferencia ¿en qué? En que los judíos eran mayoritarios, tenían influencia, eran ricos, no, en cambio los cristianos ya no eran judíos, sino mayormente gentiles ahora, y también la mayoría eran pobres y tenían poca influencia en la sociedad. Eso comenzaron a distinguirlo tanto así que ya dijeron, no, ya no hay que darles que solucionen los judíos esos problemas de los cristianos, sino que nosotros tomemos cartas en el asunto. Y entonces entran a tallar ya los romanos, ¿verdad? Con los alborotos. También en Hechos capítulo 18, el verso 1, el verso 2, nos dice que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Por tanto, Claudio había mandado a todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Bueno, ese versículo no nos dice nada acerca de las razones o las circunstancias del por qué el emperador Claudio expulsa a todos los judíos, pero sí hay una evidencia histórica que nos dice el historiador romano Suetonio. Suetonio nos dice, él vivió en los años entre los 70 y 126 después de Cristo. Suetonio nos dice que las causas de la expulsión, del por qué se da en ese momento dado bajo el imperio de Claudio, se dice que es por los alborotos a causa de Cresto. Mire, él lo dice de Cresto, con Cresto, no Cris, ¿no? Pero ahora se entiende por el contexto dado, por las evidencias bíblicas también y por lo que sucedía en los alborotos en distintos países y distintas regiones del Asia. Entonces, incluso la mayoría de los historiadores están de acuerdo que Suetonio se equivocó al escribir que es Cresto, sin embargo, en realidad él hablaba de Cristo. No, la mayoría de historiadores concuerdan que en realidad, como él tenía poca información acerca de eso, entonces él copia Cresto en vez de Cristo. O sea, la expulsión de Roma bajo el emperador Claudio se da a causa de Cristo, en otras palabras. Bueno, también ya entonces el cristianismo es dado como una religión ilícita bajo el imperio romano, ¿no? Es así. Bueno, entonces hay causas de la persecución, ya algunas las dijo el hermano Jorge Agustín, los dijo algunas muy interesantes que también a mí me pareció muy interesante, pero hay una causa principal. La causa principal es que se diferenciaba por los títulos, ¿no? Al emperador se le llamaba señor,
¿no? Como le decía nuestro hermano Maximiliano también en otras clases, pero al Señor, a Cristo también se le decía Señor. Al que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, también le comenzaron a llamar Señor, ¿no? Y le decían el que invoca, por ejemplo, en Hechos 17:7, cuando se argumentan del por qué del alboroto sucedía ahí en Tesalónica, dicen, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, que es Jesús, ¿no? También en Romanos 10:9 nos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. También invoca que Jesús es el Señor, igual que Romanos 10:13, 1 Timoteo 6:15, entre otros, ¿no? Entonces, eso vio que el emperador y los gobernadores vieron que como una rebeldía, acá hay algo que se está entretejiendo entre ellos, que quieren rebelarse en contra de nuestro imperio y no quieren pagar tributos, etcétera. Entonces fue la causa principal de llamarle al Señor, diré a Jesucristo Señor, y también no ofrecerle atributos o pagos o sacrificios o adoración al mismo emperador. Bueno, hay causas, esa es la causa principal. Hay causas adicionales también, pero que están divididas en dos categorías. La primera categoría es los rumores populares y la segunda categoría es las críticas por la gente culta. Bueno, los rumores populares, ya lo dijo el hermano Jorge Agustín, una de ellas son las acusaciones de incesto, las acusaciones de comer carne humana, que lo explicó ya el hermano Jorge Agustín. Las acusaciones de incesto, pues es como se llamaban a los creyentes, a la fraternidad, se les llamaba hermanos, se dice que se reunían y se le llamaban hermanos entre sí, hermanos y hermanas, e incluso algunos estaban casados y se decían hermanos, ella es mi hermana, y malinterpretaban todas esas cosas, al igual que el comer carne humana, que lo interpretaban el comer mi carne, beber mi sangre, la Santa Cena, ¿verdad? También se veía una acusación por ahí de un rumor de adorar a un asno. Mire, también se acusaba a los cristianos de adorar un asno, ¿verdad? Que es algo irracional, por así decirlo, pero eso era a manera de burla también para los cristianos. También, obviamente, había otras acusaciones en la primera categoría de acusaciones de odiar a la humanidad, porque a sus hijos nos los enviaban a las escuelas públicas para que los administren ahí, les enseñen las cosas de todos los romanos, los paganos. También no se reunían a los eventos públicos, por ejemplo, a la presencia de atletismo, de sus Juegos Olímpicos que hacían en esos momentos, entre otras cosas, en las cuales la parte del cuerpo también estaban desnudas. A esos lugares no iban ahí los cristianos y se les acusaba pues de que ellos no tienen parte con nosotros porque ellos nos odian, etcétera, etcétera, etcétera. También viene ya en la segunda categoría de las acusaciones, viene ya las acusaciones por parte de la gente culta. Ya esta gente culta es una gente pues estudiada que analizaba los argumentos de los creyentes. Por ejemplo, mayormente nos cuenta Orígenes. Orígenes nos cuenta sobre el anticristiano Celso, ¿no? En su libro Orígenes contra Celso, él nos habla mucho acerca de él, que él odiaba bastante a los creyentes y los acusaba de contradicciones e ignorantes en las escrituras. Por ejemplo, en algunas partes Celso decía, pero si Jesucristo, ustedes lo llaman que es un Dios, ¿por qué se dejó morir en la cruz? ¿No? Entonces, así entre otras cosas. También Celso lo calumniaba, el nacimiento de Jesús calumniaba mucho. Por ejemplo, decía que José la votó a María porque María había tenido relaciones sexuales con un soldado romano llamado Pantira, ¿no? Entre otras cosas, y Jesús es un hijo ilegítimo. Bueno, entre otras muchas cosas, ahí es donde ¿cómo se llama? Personas ya del vulgo, personas cultas, sabias, ¿no? En este caso, un filósofo griego llamado Celso los acusa de ignorantes y contradicciones en sus escrituras, ¿no? También había otra acusación de hacer peligrar la seguridad del Estado debido a su organización eclesiástica, porque ya cuando comienza a formarse la iglesia cristiana,
Amén. Comienza a formarse, ya comienzan a tener ciertos sínodos, comienzan a tener ciertas reuniones, ciertas fraternidades, se levantan obispos, por ejemplo, en la carta a Tito se levantan obispos, ancianos, les dan sus requisitos. Entonces ya los romanos pensaban que estas son organizaciones que en algún momento se pueden rebelar contra nosotros. O estas organizaciones no se apoyan para nada en nuestra ley. Por lo tanto, parece que para nosotros no nos conviene que esto siga así, ¿no? Se levantan las acusaciones. También la otra acusación de parte de la gente culta es la acusación de falta de cultura y educación. Por ejemplo, esto los encontramos en Minucio Félix, que fue un historiador también romano, en su carta a Octavio. Él nos dice acerca de la falta de educación y cultura de los cristianos. Nos dice, si os queda un ápice de sabiduría o de vergüenza, dejad de investigar lo que sucede en las regiones celestiales y los destinos y secretos del mundo. Basta con que miréis dónde ponéis los pies, sobre todo a gente como vosotros. Mire, gente como vosotros, sin educación ni cultura, sino rústicas y rudas. También Tertuliano en el año 213 después de Cristo nos dice lo que opinaba la gente sobre los creyentes. Las asambleas paganas tienen todos sus circos donde estás prestos para gritar con alegría, muerte para la tercera clase. O sea, a los cristianos se les llamaba la tercera clase, ¿no? La gente más odiada, repugnada en aquel entonces. Bueno, y nos vienen persecuciones bajo los emperadores, que ya creo que algunos hermanos van a hablar allí, pero con lo de Nerón, lo que pasó con Nerón, hay un historiador romano que mayormente muchos de los historiadores hoy en día también lo utilizan, a Tácito, sobre todo para la defensa contra los ateos, ¿no? Tácito pues vivió en el año 55 al 120, fue un político historiador romano, y él nos dice algo de lo que decía sobre el Nerón. Nos dice en sus anales 1544, a pesar de todos los esfuerzos humanos, de la liberalidad del emperador y de los sacrificios ofrecidos a los dioses, nada bastaba para apartar las sospechas ni para destruir la creencia de que el fuego había sido ordenado. O sea, hasta ahí lo dice que fue un invento nada más de los cristianos, hacia los cristianos del incendio, ¿no? De Roma. Por lo tanto, para destruir ese rumor, Nerón hizo aparecer como culpables a los cristianos, una gente quienes todos odian por sus abominaciones, y los castigó con muy refinada crueldad. Cristo, de quien toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Detenida por un instante esta dañina superstición, apareció de nuevo no solo en Judea, donde estaba la raíz del mal, sino también en Roma. Es el lugar donde se dan cita y encuentran seguidores todas las cosas atroces y abominables que llegan desde todos los rincones del mundo. Por lo tanto, primero fueron arrestados los que confesaron ser cristianos, y sobre la base de las pruebas que ellos dieron fue condenada una gran multitud, aunque no se les condenó tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. Sin embargo, Tácito nos describe pues que en realidad lo que dijo Nerón sobre el incendio pues prácticamente lo lleva a un episodio que fue un invento nada más, y muestra cierta sensibilidad hacia los creyentes también. También otra evidencia no histórica nos habla Plinio el Joven en su carta a Trajano, cómo trata, porque se le llega a Plinio el Joven, se le llega una carta, una acusaciones hacia los cristianos, pero esta acusación es anónima. Entonces él comienza a investigar, comienza a decir, pues, ¿cómo es esto? Nunca me he metido en estos asuntos de los cristianos, ¿quiénes son ellos? Y quiero averiguar más. Entonces él comienza a cuestionar a los cristianos, y también le envía una carta a Trajano. Pero hay una parte que dice él, Plinio el Joven, afirmaban que la suma de su crimen o de su error, sea cual sea, era esta: que un día determinado se reunían antes del amanecer y cantaban entre ellos por turno un himno a Cristo como a un Dios. Mire, imagínense, le decían que cantaban a Cristo un himno a Cristo como a un Dios. Y se comprometían bajo juramento no a ninguna maldad, sino a que jamás cometieran hurto, ni robo, ni adulterio, que jamás faltarían a sus palabras, que jamás faltarían a lo que se les confiase, aun siéndoles así exigido. Y luego, de hecho, estos solían separarse y luego se reunían de nuevo para participar de alimentos comunes. Eso fue el crimen, ¿no?, que recibió Plinio. ¿Cuál es tu crimen?, se le preguntó Plinio el Joven a un creyente, a los cristianos. Bueno, mi crimen es alabar a Cristo como Dios. Nada más, eso es lo que decía. Sin embargo, pues Trajano comenzó a dar ciertos beneficios
no beneficios a los creyentes, sino ciertos castigos que más adelante se levantarían con más fuerza. Bueno, eso es todo, hermano. Pues, amén. Muchas gracias, mi hermano Sergio. Muy buenas las exposiciones. Les voy a solicitar a cada uno de los compañeros que cojan sus exposiciones, le saquen en formato PDF y lo publiquen por el chat del grupo para que sea de bendición para todos los integrantes, a todos los compañeros. Y así hacemos cada uno una retroalimentación de esa información. No nos quedemos solamente con los trabajos individuales, sino que compartámoslos entre todos porque cada uno de nosotros investigamos de diversas fuentes y a veces agregamos valor a los temas de diversa manera. Así que les solicito a todos los compañeros que participan, que por favor, así como yo les he ayudado a todos entregando mis trabajos, hagamos lo mismo. Démosle paso también a nuestro compañero Joe San Martín, que también nos dé su aporte, sus investigaciones y su punto de vista. Dios le bendiga, hermanos. ¿Me escuchan? Hermano Joe San Martín, ¿sí se encuentra? Amén, Sí. amén, hermano, ¿lo escucha? Bueno, gracias, hermano. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano. Ajá. Bueno, Le damos para que ajá. continúe con su aportación. Sí, señor. Voy a ser lo más breve posible. La persecución de los cristianos se da de forma intermitente, ¿verdad? Y los historiadores creen que comenzó pues con Nerón, a pesar de que, como ya expuso el hermano anteriormente, en la palabra de Dios encontramos ya una persecución que comenzó o comenzaría pues por el apóstol Pablo, para aquel entonces llamado Saulo de Tarso. Estoy investigando más o menos la fecha en que estas persecuciones por el apóstol Pablo se dieron, por Saulo de Tarso, y se cree que fue por ahí por el año 33. Es decir, aproximadamente habían pasado 50 días después del día de Pentecostés. Más o menos creo que, si no me equivoco en los datos que vi por allí. Y comenzó una persecución y posteriormente, como también citó el hermano, pues hubo también un concilio, el primer concilio de la iglesia primitiva. Se cree, y los historiadores han argumentado que existen 10 posibles persecuciones que sucedieron en el Imperio Romano y los protagonistas pues son todos los emperadores, ¿sí? Comenzando con Nerón y terminando con Diocleciano. En ese periodo, asimismo, también se dieron los primeros 4 concilios de la iglesia primitiva, los primeros 4 concilios ecuménicos, ¿verdad? De los 7 que se tiene pues conocimiento. La persecución de Nerón del año 64, la persecución de Domiciano del año 81 al 96, la persecución de Trájano del 98 al 117, la persecución de Marco Aurelio del 161 al 180, la persecución de Septimio Severo del 202 al 211, la persecución de Maximino el Tracio del 235 al 238, la persecución de Decio del 241 al 251, la persecución de Valeriano del 257 al 260, la persecución de Aureliano del 270 al 275, y la persecución de Diocleciano del 303 al 311. Ya de Nerón, pues como ya es la figura pues central allí, debido pues a que el año 64, 60 y la persecución de Diocleciano termina porque pues tiene el propósito, ¿no? O logra decretar un edicto que otorga una libertad religiosa que a pesar de que el edicto fue dado, no tuvo la misma fuerza que tuvo el que junto Constantino I y Liciano lograron, que es conocido como el edicto de Milán, para aquel entonces en el año 303. Se llamó el edicto de Tolerancia de Galerio, promulgado en Sárdica en el 311, que fue el que la persecución de Diocleciano logró, pero posteriormente fue Constantino el que le puso como digamos el toque final y fue el más importante. Y de allí sí las persecuciones cesaron. Lo que me llama la atención es que las persecuciones cesaron, sí, en el ámbito político. Ya los políticos o los gobernantes o emperadores no estaban persiguiendo a la iglesia, pero ahora dentro del cristianismo sí estaban las persecuciones. Hubieron persecuciones debido a las teologías, ¿verdad? Las escuelas de pensamiento,
bueno, todo este montón de cosas que por eso se tuvieron que desarrollar los concilios ecuménicos. Como ya han dicho, pues hay 7. Eh, hay más por allí. Me llama la atención, estuve buscando actualmente las estadísticas de las persecuciones en los cristianos y se tiene datos del año 2023 y se dice que 1 de cada 7 cristianos es perseguido en todo el mundo. Más de 365 millones de creyentes enfrentan persecuciones, discriminación debido a su fe, lo que equivale a un creyente de cada 7. Es decir, por cada 7 creyentes, 1 sufre persecución. En Asia y en África la proporción es aún mayor, 2 de cada 5 y 1 de cada 5 respectivamente. 13 países tienen un nivel extremo de persecución: Corea del Norte, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán, Afganistán, India, Siria y Arabia Saudita. Muchos de ellos, por no decir de esos 12, 10 de ellos profesan la fe islámica, pero extrema o extremistas, mejor dicho. La presión islámica es la principal motor de persecución. En Nigeria es el país con mayor cantidad de cristianos asesinados. En el periodo comprendido entre octubre del 2022 y septiembre del 2023, hubieron nada más en Nigeria 4.998 creyentes fueron asesinados. Y 4.118 de esos creyentes asesinados nada más fueron en Nigeria en el año 2022, de octubre al año 2023 del mes de septiembre. El aumento de violencia contra iglesias y otros edificios también, y no se escapa. Se registra 14.766 ataques a iglesias y otros edificios de comunidades cristianas, lo que representa un fuerte incremento en comparación con el año anterior, el año 2022. Además, los ataques a hogares cristianos también aumentan significativamente. Latinoamérica no está excepta y según se manejan datos, que hay 4 países en Latinoamérica que aparecen en la lista, que son Cuba, Nicaragua, Colombia y México. Se estima que 1 de cada 17 cristianos en Latinoamérica sufre persecución por su fe. Posterior al edicto de Milán, ¿verdad? Todo lo que hizo Constantino, como ya sabemos, decretó libertad de culto, se hace el primer concilio de Nicea, después el concilio Constantinoplano en el año 380, etcétera, etcétera. Terminan los concilios por ahí en el año 700 con la cuestión de las imágenes o la igolomatría, creo que es la expresión que se utiliza. Hubo un movimiento que se desarrolló en Francia llamado la Inquisición y posteriormente sucedió lo mismo en España en el año 1184 en Francia para combatir la herejía de los cátaros. Los cátaros o los cuaqueros, si no me equivoco, era un movimiento que creía que, bueno, que la materia era mala, que entre el bien y el mal, pero me llamaba la atención porque, según los historiadores, creían que el bautismo del Espíritu Santo se recibía con la imposición de las manos. Digamos que algo así como nuestros antepasados. Entonces, aunque de todos estos, pues no se tiene, digamos, algún documento o fuente de información, digamos, mayor, más amplia o mayor, entonces, pues se carece de eso. Pero se creía que los cátaros creían en ello. Después vino la Inquisición española en el año 1478. Todas estas inquisiciones fueron gracias a el poder del catolicismo. La Inquisición, también conocida como Santa Inquisición, fue una institución dedicada a la investigación, condena y castigo de herejías, estas vinculadas con la Iglesia Católica, y tuvo un papel significativo en la historia europea. La Inquisición medieval se fundó en el año 1184, como ya dije, en la zona de Languedoc, sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o albigenses. Más tarde, la Inquisición española, en el año 1478 y 1834, se estableció bajo el auspicio de la monarquía hispánica, extendiéndose a los territorios conquistados en América. Y sí, bueno, hablando acerca de eso, creo que cuando, o se escucha la historia por ahí, cuando el pastor Larsen, misionero enviado desde Canadá al país de Colombia para predicar el evangelio, hubo mucha persecución. Y la persecución vino del movimiento del catolicismo. Entonces, pues creo que siempre ha habido, ¿no? Esa influencia de ello. La Inquisición española registra unos 30.000 personas que murieron, aunque fuentes
confidenciales dicen que la cifra puede ser 4 veces mayor a los 30.000 mostrados. Y las ejecuciones oficiales, según se tienen, van desde 100.000 hasta 125.000 fallecidos durante la Inquisición. Como ya dije, el edicto de Milán pues promulgado. Igualmente hubo persistencia hostil después del edicto. La persecución del Imperio Romano cesó en cuanto en los políticos, ya no eran los que perseguían, pero ahora sí dentro de los mismos movimientos cristianos que comenzaron a surgir o a abrirse o a dividirse. Hubo muchos conflictos religiosos y eso provocó la persecución a muchos de ellos. ¿Qué más? Bueno, creo que eso es todo lo que pues puedo decir. Muchas gracias. Joey San Martín, excelente exposición, muy buenas las estadísticas. Como podemos ver, las persecuciones continúan de una u otra manera, no han cesado contra el pueblo de Cristo. Nuestra hermana Carol Blandón quiere participar también. O nuestro hermano Ramiro. Bueno, yo les voy a compartir un documento ya para terminar, ¿sí? Ahí creo que se puede ver en pantalla, o sea, lo más pequeño. Así como el hermano hizo un recorrido desde el primer siglo hasta la actualidad, yo también saqué una pequeña información, una investigación. Siempre a veces las fechas varían, ¿sí? Porque de acuerdo a cada investigador tiene su propia opinión, ¿sí? Pero tenemos al menos la idea de los sucesos principales, ¿sí? Y las persecuciones que realizaron. Como ustedes saben, pues la persecución comenzó después de la muerte de Cristo, comenzó con Saulo de Tarso, antes de que se convierta al Evangelio, ¿sí? Persiguió a los cristianos recién convertidos de una forma cruel, ¿no? Hasta que el Señor se le apareció. Pero bueno, después de eso vino el imperio de Nerón, en el año 64 después de Cristo, ¿sí? Como todos ya han dado sus exposiciones, pues él fue el el que hizo todo esto del incendio de Roma, ¿sí? Para con ese pretexto poder dar una persecución encarnizada a los cristianos, ¿sí? Fue la primera persecución estatal contra los cristianos acusados de incendiar Roma. Después de él vino, pues, en el año 81, 96 después de Cristo, Domiciano, asimismo el Imperio Romano, que refuerza el culto del emperador y hace una expansión del imperio. Asimismo, realiza persecuciones por rechazo al culto imperial, incluyendo el exilio del apóstol Juan. En el año 98 a 117 vemos al emperador Trajano del Imperio Romano. Asimismo, comienza con la expansión del imperio a su máxima extensión, utiliza construcciones e infraestructura. Implementa políticas de persecución moderada a los cristianos que eran castigados si se negaban a renunciar a su fe. 161 a 180 a.C. está aquí Marco Aurelio, asimismo emperador romano, filósofo estoico, el cual se dedica a las guerras contra los germanos y los partos. Aquí se intensifican las persecuciones debido a desastres naturales y guerras, considerados castigos divinos por la existencia de los cristianos. Algo terrible. Del año 193 al 211, Septimio Severo del Imperio Romano reorganiza administrativamente las campañas en Oriente y África. Crea un decreto que prohibía conversiones al cristianismo, persecuciones en África y Egipto. 249-251 tenemos al emperador Decio, que reforma el ejército, fue el primer edicto general contra los cristianos. Genera una primera persecución a gran escala que requería que todos los cristianos realizaran sacrificios a los dioses romanos. 253 al 260, el emperador
Valeriano, ¿sí? Imperio Romano, guerras en Oriente y captura por los persas, persecuciones dirigidas específicamente a líderes cristianos. Del año 303 a 311 después de Cristo, Diocleciano y Galerio, el Imperio Romano, tetrarquía, reformas administrativas y militares fueron características de su gobierno, que generó una gran persecución, una de las más severas, que incluyó la destrucción de iglesias y textos sagrados. Realizó ejecuciones masivas. Del año 361 a 363 después de Cristo, Juliano el Apóstata, el Imperio Romano, el cual intentó restaurar el paganismo y crear reformas educativas y religiosas. Aquí dice que intentó restaurar el paganismo, aunque no hubo persecuciones masivas, se revocaron los derechos de los cristianos. Pasamos ya al siglo VII. Ya pasamos de los primeros siglos. Dice Mahoma y los califas. El califato islámico. Expansión del Islam. Consolidación del poder de la península arábiga. Expansión del Islam y persecuciones contra los cristianos en territorios conquistados. Del siglo XI al siglo XV es lo que es la Inquisición. Estados cristianos europeos. Se realizan las cruzadas y la consolidación del poder papal. Ya está la influencia de la Iglesia Católica. ¿Sí? Persecuciones de herejes incluidas en las cruzadas y la Inquisición. Siglo XVI, Enrique VIII, reino de Inglaterra, hace una reforma anglicana y sucede una ruptura de la Iglesia Católica. Genera persecuciones durante la Reforma Inglesa, incluyendo mártires católicos y protestantes. Del año 1793 a 1794, Comité de Seguridad Pública de la Revolución Francesa en Francia, ¿ya? Se genera una persecución de cristianos durante el reinado del terror, cierre de iglesias y ejecución de clérigos. Siglo XIX, Otto Bismarck, Imperio Alemán, unificación alemana, persecución de católicos y restricción de la iglesia. De 1917 al 85 están los líderes soviéticos, la Unión Soviética, la Revolución Rusa, el régimen comunista. Dice que estas persecuciones religiosas en la URSS, incluyendo cierres de iglesias, arrestos y ejecuciones de líderes religiosos. De 1933 a 1945, pues Adolf Hitler, Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, que se dio el holocausto de los judíos. Persecución de cristianos que se oponían al régimen nazi, especialmente la confesión de Barmen. Del 49 a la actualidad, el gobierno chino, República Popular China, Revolución Comunista, reformas económicas, restricciones y persecuciones contra todos los cristianos en la China comunista, incluyendo la demolición de iglesias y encarcelamiento de líderes religiosos. Del 58 al 76, Mao Zedong, República Popular China, gran asalto, revolución cultural. La revolución cultural incluyó severas persecuciones contra todas las religiones, incluidos los cristianos. 2014, actualidad, ISIS, Estado Islámico, la guerra en Siria e Irak, establecimiento de un califato, persecución de cristianos en territorios controlados por el Estado Islámico, incluyendo ejecuciones masivas y desplazamientos forzados, algo de lo que habló las estadísticas de nuestro hermano Joel San Martín. Y en la actualidad todavía hay una persecución, sobre todo en las partes de Asia, que son más severas que las de Latinoamérica. Esta tabla resume las principales persecuciones que la Iglesia ha enfrentado a lo largo de la historia, destacando los periodos, países, imperios y líderes responsables, así como puntos relevantes de su reinado y de su imperio. Este es un pequeño resumen que abarca no solamente el periodo de los 3 primeros siglos de la Iglesia, sino que trata brevemente de llegar hasta nuestros tiempos. Así que creo que con todas las exposiciones que hemos dado aquí los compañeros hemos logrado abarcar o recordar de una forma bastante explícita y detallada todo lo que hemos estudiado sobre la historia y las persecuciones de la Iglesia y sus emperadores, los que iniciaron todo esto, ¿no? Este trabajo de aquí también lo voy a compartir en el WhatsApp para que todos ustedes lo tengan.
Le solicito al hermano Sergio Elías Vargas y al hermano Joven San Martín si es posible que también suba su trabajo, porque son unos trabajos muy excelentes, donde tenemos datos más exactos de la forma estadística de todas las persecuciones en las fechas dadas, ¿no es cierto?, por los emperadores y en las fechas actuales. De aquí creo que nos vemos ya, no sé si el hermano Maximiliano se contacta conmigo, posiblemente el lunes ya iniciemos o retomemos la clase nuevamente con él. Voy a preguntarle si continuamos con la materia o vemos ya otro modo diferente. Bueno, mis hermanos, creo que hasta aquí llegamos. ¿O tienen alguna pregunta o quieren conversar alguna situación? O damos por terminada la clase ya. En este Bueno, yo instante creo, les estoy... Amén, bueno, díganme, creo que hermano. es un tema muy, muy importante las persecuciones que ha sufrido la iglesia, ¿no? A partir de sus inicios, como lo menciona en su cuadro, hasta hoy en la actualidad, ¿verdad? Es un tema muy interesante que, bueno, nos encanta y a la vez también como que es un poco apena con los sufrimientos que ellos pasaron. No tenemos muchos testimonios, en realidad varios testimonios de escritores patrísticos, historiadores que no eran cristianos también, que nos narran que atrocidades que un día Dios, pues, como dice en Apocalipsis, que ya un día ya no habrá más memoria de todo esto, ya Dios consolará nuestras lágrimas, las primeras cosas pasaron, bueno, y tantas cosas que Dios promete a sus hijos que nunca hemos negado su fe y eso nos enseña mucho a nosotros a no negar jamás el nombre del Señor, nuestro Dios, el Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Tiene toda la razón, mi hermano Sergio. Eso nos fortalece la fe para seguir adelante, que a veces nosotros por pequeñas cosas, pequeñas dificultades económicas, dificultades familiares, sentimos gran tribulación, pero realmente si usted lo ve y se compara con las personas, con los mártires de la iglesia primitiva, realmente no es nada. Y nos ahogamos en un vaso con agua. Estaba mirando, analizando lo de las catacumbas y decía en un video que estaba mirando, por decir, algunos cristianos, pues al ver la persecución tan dura, tan difícil, porque cogían, por decir, el hermano Juan Carlos se declaró eh, cristiano, entonces lo cogían la esposa, los hijos y los llevaban allá a ponerlo entre las fieras o los mataban, bueno, de muchas formas. Y entonces al ver eso, algunos de ellos preferían renunciar por algún tiempo y adorar, como decir, al emperador, pero después de eso, por eh, causa de la conciencia, volvían otra vez, como decir, al cristianismo. Entonces, decía él, hacía como un comentario. Entonces, o sea, fue un tiempo muy difícil, muy duro para ellos, porque imagínense, algunos llegaban allá a sus lugares ya mutilados un brazo, habían perdido los hijos, la esposa, bueno, mejor dicho, habían hecho cuantas cosas pudieron, pero los que negaron, o sea, los que no acepta, por decir, se apartaron en ese momento y tenían que volver a las catacumbas otra vez y tenían que reunirse con aquellos que nunca habían negado, por decir, los que estaban todavía vivos. Y entonces aquí viene por decirlo así, ¿cómo es? Una palabra que ellos decían, se me escapa, pero como quien dice, ya eh, no fue fiel a lo que nosotros hemos creído, nosotros hemos preferido que nos maten o maten nuestra familia, pero nunca renunciamos a Cristo y en cambio que éste renunció mientras pasó, por decir, la tormenta y ahora vuelve otra vez y quiere reunirse. Entonces,
O sea, que había como una contraposición ahí entre ellos allá adentro otra vez y, o sea, una cosa difícil, ya incluso internamente entre ellos, porque pues imagínense, unos aceptaban y pasaban todo el trago amargo y otros, por decirlo así, de alguna manera se escabullían y volvían otra vez. Entonces, decía este señor, decía, son cosas pues muy duras para el entonces y para haber una, unidad entre ellos, pero pues gracias a Dios las cosas, pues el evangelio, a pesar de todo eso, así mataban uno, o mataban dos, o mataban tres, se multiplicaba muchísimo más y eso es lo que más les preocupaba a los emperadores. Sí, en ese tiempo es complicado, pero yo, por ejemplo, veo las noticias, como dijo el hermano Joel San Martín, la vida de los cristianos en Corea del Norte, terrible, en los países musulmanes, Afganistán, Pakistán, todos esos países los musulmanes son personas fanáticas terribles Sí, horrible, Extremistas. y son horrible. terribles. Ellos no solamente los matan, los torturan. Yo he visto videos que cogen y a los cristianos los machetean, los encierran en fundas plásticas y los tienen ahí en el sol hasta que se mueran, asfixiados y con calor. Unas muertes espantosas, mi hermano. Y Sí. todavía vemos que son mártires, ellos son mártires de la iglesia también. Los mártires continúan, no han desaparecido. Aquí nosotros en Latinoamérica estamos viviendo tranquilos, aparentemente, ¿no? Evidentemente. Porque también Gracias a hay Dios ciertos hasta ahora. movimientos comunistas, pero no llegan ni a... Petro dice que es comunista y en Colombia, pero no creo que le llegue pero ni a tobillo a ISIS. No, yo miraba Pero que ay, miraba un video así de por allá de esos lados de Asia, no sé, no, creo que Irán, me parece que, bueno, no sé, no me recuerdo muy bien el país, pero sí miraba que los cogían tenían hecho como decir una fosa y, y ahí los iban empujando y como iban cayendo les iban disparando. Y algunos que medio quedaban vivos, de arriba otra vez los arremetían. Pero una los cosa remataba. Las impresionante. fosas comunes eso sucedió pues en la Segunda Guerra Mundial, mi hermano, en el año 45. Desde el Sí, 44 prácticamente comenzó la Segunda Guerra Mundial. Los judíos sufrieron hartísimo, fue una cosa sí. bárbara. Si no fuera por el poder de Dios, que no hubiera quedado ni uno solo. No, ya hubieran desaparecido, pero pues No hubiera eso es desaparecido. Pero eso era por la paz. imposible porque sabemos que la Biblia dice Sí, que Israel no puede desaparecer jamás. así es. Por eso que ahora que en las guerras que salen, que dice que Israel va a desaparecer, no, mi hermano, eso es imposible. Eso es No, antibíblico. eso no desaparece. Bueno, mis hermanos, ha sido un gusto tener este conversatorio con ustedes. Ahí les compartí también mi trabajo ya en el grupo de WhatsApp. Esperamos a los demás compañeros sigan repasando, sigan con el mismo ánimo. Ya de aquí el próximo lunes hemos de tener nuevamente la clase y estará presente nuestro hermano Maxi. No pudo estar el día de hoy porque tenía un evento misionero de gran envergadura allá en el país de Honduras. Así que muchas gracias por sus participaciones. Han estado excelentes todas. Y aquí nos vemos el próximo día lunes. Muchas gracias y que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Amén, mi Amén. hermano Juan Carlos. Que Dios Dios lo bendiga. guarde a todos los hermanos. Amén. Amén. Padre Cristo. Compañeros, Amén. saludamos al Ecuador. Amén. Amén, amén. Dios bendice, Achu. Mm.